Cuenta la leyenda que el bandolero malagueño Zamarilla, perseguido por la autoridad, se refugió en una ermita donde la Virgen lo cubrió con su manto, haciéndole invisible a los ojos de sus perseguidores. Ahora, esta leyenda cobra vida en las experiencias vividas por estas tres mujeres en diferentes épocas, pero con muchos puntos en común. Según relatan, siendo niñas, una entidad misteriosa las salvó cuando sus vidas estaban en peligro. Trinidad Collado aún busca respuestas al extraño suceso que vivió en El Picazo, un pequeño pueblo de Cuenca. Era la tarde de Nochevieja de 1943. El frío era intenso. Trinidad era una niña y salió de casa para comprar algo de pan. Tras cumplir el encargo, abandonó la panadería para regresar a casa, pero nunca llegó allí. De pronto se encontró ante una choza situada a varios kilómetros del pueblo. ¿Cómo apareció en aquel lugar? Eso no lo recuerdo. Y andando no podía ser. Yo allí donde estuve no había estado nunca. Que me daba la sensación como si fuera de otro mundo, aquello, estuviera en otra parte. Algo indujo a Trinidad a entrar en aquella choza, como si supiera que allí nada malo podría pasarle. Una vez dentro, vio un fuerte resplandor y la figura de una mujer que, callada, permaneció a su lado. Pero aquí la gente me buscaba y todo y no me encontraron y pasaban por allí por la choza. Se quedó dormida al abrigo de su dama protectora hasta el amanecer. Y entonces me dijo la Virgen, sal que va a pasar un hombre. Y ya no la vi más. Como aquella voz profetizó, la niña encontró en su camino a un hombre que la cargó sobre su espalda para llevarla de vuelta a casa. Y fue solo en ese momento, al entrar en contacto de nuevo con otro ser humano, cuando Trinidad comenzó a sentir el intenso frío que no había percibido durante la noche. ¿Cómo podemos interpretar esta extraña experiencia? Yo pues como un milagro. Yo lo interpreto como un milagro. Tras regresar al pueblo, Trinidad fue llevada a la iglesia donde reconoció a su dama protectora. Era la Virgen del Rosario. Pero este no fue el primer caso. En 1896, Encarnación Hernández salió sola de su casa en el pueblo alicantino de Rojales una tarde de enero cuando apenas contaba con 4 años de edad. Desorientada, subió a un monte cercano quedando a merced del frío y los animales. Todos se fueron a buscarla al campo, al monte. La buscaban por el río, cerraron las compuertas de las acequias también, para ver si estaba por las acequias y eso, y no la encontraban. Al día siguiente, divisaron su cuerpo en el fondo de este barranco, el Barranco del Búho, muy lejos del sitio donde la pequeña dijo después haber pasado la noche. Y cuando sus tíos pudieron bajar y acercarse a ella, se levantó también y dice, Encarnación, hija, pero tú no has pasado frío esta noche con la noche. ¿No nos has oído cuando veníamos con faroles buscándote y llamándote? Dice, no, sí que los oía. Dice, ¿cómo no nos ha...? Dice, que una mujer me tapaba con un delantal y me decía, mañana vienen por ti. Tú no sufres, mañana vienen por ti. Y yo no he pasado frío porque ella me tapaba con el delantal. Encarnación también recordó haber estado jugando con un niño durante las horas que estuvo ausente. Tal vez se tratara de un ángel protector. No hay duda de que alguien o algo mantuvo a aquella niña a salvo del peligro. Pero lo que nunca recordó es cómo llegó hasta el lugar donde fue encontrada al día siguiente. No, ella no fue consciente, se encontró en el barranco al otro día. Pero la gente pensó eso, que si ella cae rulando de donde estaba abajo, pues se hubiera lisiado. A pesar de su corta edad,
Identificó sin dudarlo a la Virgen del Carmen como su dama protectora. Aquella imagen vestía un hábito marrón que la niña reconoció como el delantal. En la Navidad de 1979 tuvo lugar el caso conocido más reciente. Antonia Tamayo tenía 4 años. Apareció ilesa tras pasar 3 días y 3 noches perdida en los Montes Nevados. Según dijo, una misteriosa señora había cuidado de ella. ¿Fueron estas personas protagonistas de un milagro o se abrió ante ellas una misteriosa puerta hacia otra dimensión? Calanda, el pueblo de Teruel en el que nació Luis Buñuel y donde en Semana Santa retumban los tambores hasta que sangran las manos, guarda también uno de los más prodigiosos milagros de la Iglesia. Según la creencia católica, en 1640 la Virgen del Pilar restituyó la pierna a un hombre al que se la habían amputado unos años antes. Se trataba de Miguel Pellicer, el cojo de Calanda. Hoy, 361 años después, hay quien sostiene que todo fue un burdo engaño. Miguel Pellicer era un joven al que su pueblo pronto se le quedó pequeño. Con 20 años salió de Calanda y emigró a Castellón. Allí un carro le arrolló. Una rueda pasó por encima de su pierna derecha. Malherido, ingresó en el hospital de Valencia, pero allí no encontró consuelo a su dolor. El joven se marchó de una forma un tanto extraña, ya que en el registro del hospital consta su ingreso, pero no su salida. Según el relato de la Iglesia, Pellicer, malherido, se trasladó hasta Zaragoza. Durante todo el trayecto, el joven se ganaba el sustento pidiendo limosna por los caminos. Su herida en la pierna conmovía a cuantos le veían. Una vez en Zaragoza, acudió al hospital de Nuestra Señora de Gracia. Antes de entrar en el hospital, él va al Templo del Pilar y se encomienda a la Virgen María. Y luego ya entra en el hospital de Nuestra Señora de Gracia. Era por los primeros días del mes de octubre, del año 1637. Y entonces el médico ve que no puede hacer nada por la pierna, que la tenía muy flemorizada, y decide cortar. A partir de entonces, Miguel Pellicer veía cómo su tara física hacía multiplicar las limosnas en la puerta de la Basílica del Pilar. Hay una copla de estos romances de ciego que habla así: 2 años y 5 meses, cosa cierta y aprobada por médicos cirujanos que la tenía cortada. En esa cancioncilla se explica que durante 2 años y 5 meses Miguel está sin pierna, pidiendo en la puerta del Pilar de Zaragoza limosna para vivir. Hasta que un día decidió volver a Calanda. Allí la sorpresa fue mayúscula. Miguel había regresado sin pierna. A los pocos días, la noche del 29 de marzo de 1640, ocurrió el supuesto prodigio. Pellicer, cansado, se acostó en uno de los cuartos de su casa. Mientras dormía entró su madre y, asombrada, vio que tenía las 2 extremidades. El joven solo atinó a decir que había sido la Virgen del Pilar la que le había restituido la pierna. Aquella noche nació el milagro de Calanda. Hoy, más de 3 siglos y medio después, algunos historiadores consideran que esta es una de las manchas negras en la historia de la Iglesia. La pierna no fue amputada jamás. Cuando leemos los documentos nos damos cuenta de que el cirujano, Juan de Estanga en este caso, dice que le parece que era la misma persona al que él amputó en su día una pierna. Pero estamos hablando de que en el Hospital de Gracia de Zaragoza había la friolera de 400 personas diariamente que entraban y salían, y las amputaciones estaban a la orden del día. Según esta versión, la Virgen del Pilar nunca restituyó la pierna a Pellicer porque nunca le faltó. ¿Cómo es posible que algunos lo vieran con una sola extremidad? El cojo de Calanda sabía muy bien cómo atarse la pierna hacia atrás. Pellicer habría sido descubierto con la extremidad desatada. Entonces, si no fue un milagro, ¿qué ocurrió? Otra dimensión ha tenido acceso a documentos de la época donde se demuestra que el máximo impulsor del milagro, Giuseppe Herrero, vicario de Calanda, había sido denunciado ante la Inquisición por presuntas malas costumbres.
El Santo Oficio le pisaba los talones. De este modo, el milagro fue para él un balón de oxígeno que le permitió librarse de un proceso inquisitorial. A Pellicer, el milagro le dio fama para seguir pidiendo más limosnas, hasta que, con 30 años, falleció en este pueblo de Zaragoza, Velilla de Ebro. Sus restos aún reposan en este erial donde se encontraba el antiguo cementerio. En 1950 se exhumó el cadáver. Los forenses comprobaron que en la tibia derecha había una marca a la altura de donde el carro le pasó, pero no se halló ninguna señal de la supuesta amputación. Los huesos del cojo siguen allí, olvidados sin que nadie se preocupe de ellos. ¿Cuál es la verdad de lo ocurrido? ¿Es esta la historia de un pícaro ávido de limosnas como el Buscón de Quevedo? ¿O tiene razón la Iglesia al defender que la Virgen del Pilar restituyó la pierna al joven? De momento, estas dos posturas son irreconciliables.